Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más a través de nuestra agenda informativa, este espacio de opinión, análisis, debate y conjeturas de temas a nivel nacional. Y hoy no va a ser la sección abordar el tema educativo, específicamente en el sector del departamento de Cortés, con uno de los actrices que da mucha información y es el licenciado Gilberto Benítez. Vean ustedes que el licenciado Benítez es muy colaborativo con los medios de comunicación, ha estado ahí. Cuando se le preguntan al tanto del sistema educativo, pues él muy eficazmente aborda los temas de manera profesional. Licenciado Benítez, tiempo sin verlo, ¿va? Ya como 2 meses creo que no pisábamos este escenario. Un gusto de mirarlo, encantado de estar en su programa, sí. Día a día no nos mirábamos con usted. Ajá. Me acuerdo que cuando, solo para poner en contexto, el licenciado Benítez es el director distrital número 26 acá, ¿va? Estoy viendo acá, de educación. Licenciado Benítez, yo creo que el primer programa que hicimos aquí en esta oficina, usted apenas venía como quien dice, moviendo el ajedrez, moviendo algunas piezas, y me acuerdo que incluso estaban allá los de la anterior directiva, ¿va? Los que presidían sí, esta dirección distrital. Ahora bien, la primera pregunta para romper el hielo es, ¿cómo han iniciado el sistema educativo, específicamente lo que le corresponde a usted aquí en el departamento de Cortés? El sistema educativo es un sistema que está formado, compuesto por diferentes unidades y que recibe instrucciones de la dirección departamental, y la dirección departamental recibe de la Secretaría de Educación. Y aquí no viene uno como funcionario para decir que algo en una administración anterior estuvo mal, sino que aquí venimos a trabajar. El sistema educativo es un sistema que, como el de Honduras, es un sistema que no se termina. Esto implica una serie de actividades, una serie de replanteamientos, buscando las mejores opciones que puedan generar provecho para nuestros alumnos, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes, y esa es la tarea principal. Independientemente de cómo esté, yo lo puedo mirar pobre, otros lo podrán mirar en su mejor momento, y no digamos para la administración anterior. Yo creo que los compañeros de la administración anterior hicieron un esfuerzo, un trabajo de provecho, y de provecho digo porque el sistema educativo hondureño continúa vivo, continúa con ánimos de seguirse fortaleciendo en diferentes direcciones y de acuerdo a las exigencias de la sociedad hondureña. Sí. Bueno, de acuerdo. Ahora bien, las necesidades del gremio han sido amplias, específicamente el departamento de Cortés, que ha estado en el ojo del huracán, en virtud de lo que ha pasado en la departamental, y creo que todo esto les pasa facturas a ustedes. ¿Cómo han podido solventar esta situación? Porque a sabiendas de que el sistema educativo ha ido lento, y que ha sido una fórmula de nunca acabar para mejorar o replantear la educación en el país. Bueno, como le digo, pues nosotros seguimos las instrucciones del señor director departamental, el licenciado Rafael Rodríguez, y en base a eso trabajamos. Dependiendo de las instrucciones, los lineamientos que dé la Secretaría de Educación, y como equipo nos sumamos a ese trabajo. Ese trabajo que lógicamente es bueno, porque sostiene, mantiene, orienta el sistema educativo. Yo creo que la pregunta suya se genera en base a una serie de denuncias que en su momento en una conferencia de prensa. En base a los resultados, tal vez, licenciado. Correcto, pero todo esto tiene que ver. Sí, vaya, el hecho de darle trámite a una denuncia ya es un resultado. Sí, y podemos hablar de resultados como, por ejemplo, el acompañamiento docente,
que se llevó en un 100%, no solamente en San Pedro Sula, no solamente en el departamento de Cortés, sino a nivel nacional, se cumplió con esa meta. Y una de las metas que está sobresaliendo en este momento, desde mi punto de vista, es la actividad deportiva, donde se ha sumado un equipo grande de docentes de diferentes centros educativos, donde se ha involucrado todo lo que es la educación básica, la educación media, y que, bueno, de hecho ahorita ya hay creo que están finalizando algunos equipos de juego en la Universidad Pedagógica aquí en San Pedro Sula, y la rendición de informes, la rendición de cuentas, la comunicación del director departamental con su equipo técnico distrital, ha sido fantástico. Ahora yo sí debo decirle algo, para mí es una experiencia nueva como director distrital. Sinceramente es poco el tiempo que le queda a uno de descanso. Sí. Es una tarea, una carga incalculable, pero eso implica, o sea, cuando sentimos que tenemos una carga de trabajo bastante grande, es porque estamos buscando nuevos criterios para llevar a cabo el trabajo que tenemos que hacer en nuestros alumnos, y también buscando nuevos y mejores indicadores. Yo creo que donde siento que no podemos avanzar, aunque hemos hecho un trabajo y se está avanzando, pero no con la rapidez o la ligerez o la rapidez con la que yo quería o que yo miraba, es en la cuestión de que es una meta de la Secretaría de Educación, encontrar ese 1.200.000 alumnos que no están dentro de las aulas de clase. Ahorita he estado viendo que, espero que sea bueno, que como estrategia la Secretaría de Educación va a implementar ir casa por casa a buscar a los alumnos. En lo particular, yo puedo decir que esta es una estrategia que ya la hemos hecho. Ajá. Y que no hemos podido. Yo puedo ir y puedo encontrar a los alumnos, a los niños haciendo nada en su casa, y que los quiero atraer a las aulas de clase, pero esa visita únicamente me dice que los encuentro, que los miro, que los invito a estudiar, pero de sus papás y ellos mismos depende si regresan o no regresan a las aulas de clase. Y en la mayoría de los casos, ¿por qué se da de que hay mucha deserción escolar o estudiantil? Bueno, una de las cosas es que Honduras, un 70% de su población vive en extrema pobreza. La falta de empleo, espero todavía que el gobierno de la República, esta nueva administración, genere empleo para los padres de familia, para las madres, y otras actividades que permitan que los niños estén bien cuidados y que papá y mamá trabajen, que puedan sostener la casa, y en esa medida el rendimiento de los alumnos va a ser mucho mejor. Por otra parte, la deserción escolar se da porque el sistema educativo nuestro no es atractivo. Yo sí desearía que Honduras tenga un sistema educativo que sea dinámico, que sea atractivo, y en mi opinión hay algunas formas de hacerlo atractivo, pero se necesita mucho dinero, y los países se desarrollan cuando se invierte mucho en educación. Invertir en educación dinero, esa es una ganancia, es un desarrollo. Si en Honduras se busca la manera como tener maestros de inglés desde prebásica hasta 6º grado, yo creo que vamos a recoger, vamos a traer ese 1.200.000 alumnos que hay fuera de las aulas de clase. Y digo esto porque todo el mundo quiere irse para Estados Unidos, todo el mundo quiere irse para otro país, y una persona, un latino que llegue hablando medianamente el inglés allá, sus salarios son mejores. Por otra parte, pienso que la digitalización de la educación también es sumamente importante.
Cuando yo me refiero a la digitalización, es un campo bastante abierto, pero yo me quiero centrar solamente en la dotación de equipo celular o tablet para los niños y equipo de alta tecnología para los profesores. Es decir, que no miro que sigamos nosotros pidiéndole a los profesores que tienen que tener un portafolio, que tengan el horario impreso, que tengan el POA impreso, que tenga la APF impresa, etcétera. Yo pienso que estamos en una nueva época, en una nueva era, donde la tecnología nos permite avanzar con mayor rapidez y no estar todavía pensando en aquellas cosas que ya pasaron, con una salvedad. Y es que la pizarra acrílica o las pizarras normales de cemento y el marcador acrílico y la tiza no se van a dejar de un lado. Esos son instrumentos importantes que nos han permitido por décadas tenerlos como aliados, como instrumentos instrumentos aliados para el docente. También la unidocencia es otra situación que hay que corregirla. Ya estamos en el año 2021 y no podemos tener escuelas con un profesor, no podemos tener escuelas con dos maestros. Y yo creo que borraría yo de mi agenda cerrar un centro educativo porque tenga 10 alumnos. Yo creo que en todo lugar donde haya un niño que quiera estudiar, deben haber maestros para atenderlos. No tenemos ninguna ganancia con quitar profesores y dejar niños sin clase. Y yo una vez tuve una denuncia y en esto pues yo quiero felicitar al señor director departamental porque fue pronto en dar respuesta. En una comunidad de El Merendón, en Peñitas Arriba justamente, habían unos niños que llevaban 8 meses sin recibir la clase de matemática, pero personalmente estuve en comunicación con la comunidad, con algunos líderes de la comunidad, también aprovechando la apertura y los deseos que tiene el señor director departamental, pues gracias a Dios que estos niños ahora están ya siendo atendidos. Sí. Recapitulando lo que usted decía, licenciado Benítez, en torno a los métodos de enseñanza con la era digital, con las plataformas virtuales, digo yo esto porque ¿de qué sirve que se le dé una tablet, un celular al estudiante si los métodos de enseñanza no están siendo prácticos? Porque a veces creo que lo práctico es lo mejor, porque a veces hay que estar ahí con el estudiante. Usted decía el método de la pizarra, todo esto, este tipo de enseñanzas que tal vez son ambiguas, pero que no se deben de perder, porque es la enseñanza más práctica que puede haber para el estudiante. Ahora bien, aterrizo con la pregunta. ¿Le parece a usted que deberíamos entonces de iniciar con un cuadro de enseñanza más actualizado? Porque hay unos honorables de la patria que incluso han manifestado que van a incorporar, no sé, como yo he estado, yo me perdí creo que un mes y medio del programa, del foro de noticias, me perdí por unos asuntos familiares, entonces, pero me he puesto al tanto en lo que va esta semana, que ellos decían de que van a ilustrar dentro del método educativo, la impartición del inglés es una de las enseñanzas, y lo otro sería incorporar el texto bíblico. Digo, tienen que haber reforzamientos en el sistema educativo, reforzamientos en el sistema, mejorar el método de enseñanza, o cuál ha sido en realidad la crisis o la habilidad del sistema educativo. Bueno, quiero aprovechar para darle a nombre de todos los compañeros profesores que seguimos su programa nuestro más sentido pésame por la muerte de su papá recientemente. Y volviendo nuevamente al tema, Honduras es un país que aspira a tener una mejor educación, una educación que pueda competir con los demás países del mundo. Eso significa, como ya lo dije, dinero.
y necesitamos crear condiciones para hacer nuevas implementaciones y necesitamos crear departamentos técnicos y departamentos de investigación para que nos permitan a nosotros avanzar con mayor claridad hacia dónde queremos llevar a nuestros niños. Y yo quiero enfatizar nuevamente, si usted me lo permite, que cuando yo digo de la digitalización de la educación y hablo de instrumentos o de equipos de celulares y de tablet, no me estoy refiriendo a celulares que van a tener los niños acceso a las redes sociales. Sistema virtual, es un sistema puramente educativo, es decir, sí. mi escuela y mi maestro lo ando en mi celular, simple, así. No, allí estarían en ese celular estarían los 10 libros que el niño tiene que leer durante un año. Estoy refiriéndome a niños de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto grado. Y ya el papá no tendría que comprar esos libros. Incluso allí podrían venir pruebas, allí podrían venir lecturas dirigidas, allí podría venir todo el trabajo que un profesor hace en el aula de clase. Y el profesor en su computadora de alta capacidad de navegación y de almacenamiento, allí tendría todo lo que es un sistema que es el que tenemos ahora en los archivos, en los libreros. En esa parte nosotros tenemos que avanzar y la capacitación docente es importante también. Miren lo que estamos ahorita. Ahorita venimos saliendo, la semana pasada estuvimos con 3 días en trabajos escolares en línea y yo me pude dar cuenta, yo estuve supervisando desde aquí. ¿Y a eso qué se debió? ¿Por la calor? Por las altas olas de temperatura que tenemos en el territorio nacional. Y me pude dar cuenta que hay profesores que sinceramente el tiempo que deben de utilizar para estar con sus alumnos, porque nosotros devengamos un salario, sí. Estemos en clases presenciales o estemos en clases en línea, devengamos un salario y tenemos que ser honestos y justos en esa parte. Miraba que hubo una docente que dijo que ella había optado por entregarle guías a sus alumnos porque de 33 alumnos solo 30 se le lograban conectar. En mi opinión eso es bastante difícil de entender. Porque sí, por los recursos económicos, un sinnúmero de cosas. Sí, pero vamos a ver el esfuerzo que hizo esta profesora. Sí. Ahora yo voy a ir tengo en mis manos el material y voy a ir a confirmar hasta el aula de clases de esta maestra que esas guías o esos escritos estén en los cuadernos de los niños y que hoy la profesora los haya tenido que revisar, además de los reforzamientos que pudo hacer. Entonces, yo creo que en educación, ya específicamente en educación general, no podemos estar hablando de reforzamientos. No, nosotros necesitamos implementar nuevas estrategias, nuevas formas, porque incluso la metodología que utilizamos está bien planteada, porque tenemos la metodología abierta y eso nos permite pues para hacer uso de la libertad de cátedra, pero centrada siempre en los temas que nos da el currículo nacional básico. Licenciado Benítez, ¿y no le parece que estaría como prácticamente corriendo en vez de empezar a caminar en el sistema educativo? Digo esto yo porque no todos los escenarios son iguales, porque si usted compara un centro educativo que esté en el área rural, no es igual que en el área urbana. O sea, digo yo, porque aquí estaríamos hablando con mejor dicho, con la construcción, reparación de los diferentes centros educativos, porque muchos no cuentan ni con internet. Digamos, es para plantear algunos escenarios, para poder ver o sea, porque si usted dice, bueno, iniciemos con el sistema digital de educación, pero si no tienen aulas de clases, si el sistema educativo no hay ni sillas para donde sentar los alumnos. Nosotros en Honduras tenemos
alrededor de unos 22,000 centros educativos oficiales. Y nosotros tenemos que empezar a avanzar, nosotros tenemos que avanzar, no empezar, nosotros tenemos que trabajar hacia el progreso y desarrollo de esta patria. Y este progreso y este desarrollo lo vamos a alcanzar gracias a la educación. Sin educación un país no se logra desarrollar. Y necesitamos la voluntad al 100% de parte del gobierno de la República para que estas empresas que vienen a darnos el servicio de Internet, dentro de los compromisos sea que tenemos que conectarnos con hasta en la última comunidad de Honduras. No podemos, estamos en una nueva era, estamos en el siglo XXI y no nos podemos estar dando el lujo de estar a medias acá. Nosotros necesitamos. En Honduras solo han habido alrededor de 3 o 4 reformas que hemos tenido en los últimos años. Uno es la creación del sistema de administración de centros educativos, otro es el pago de los salarios de los profesores a través de los bancos y se me quedan 2 más que en este momento no recuerdo, pero que son importantes. Ya tenemos que estar avanzando de otra manera. Es que no, lo otro era la creación de los centros básicos. Vi que nacieron en 1996, se crean 35 centros de educación básica a nivel nacional. En Cortés solamente teníamos 3, pero sin autorización las escuelas corrieron y todas las escuelas se convirtieron en centros de educación básica. Sí. A eso es que me refiero, queridos televidentes, cuando yo hablo de hacer atractiva la educación. Y por eso hablo del inglés, hablo de la digitalización, porque yo sé que esas sí son respuestas para que nuestros alumnos. Y otra cosa, pues en cuanto a la reconstrucción escolar, debemos de ser en esa reconstrucción escolar que los gobiernos de la República sean bastante activos en cuanto a la supervisión de la calidad de las obras, porque ahorita estamos enfrentando una situación bien terrible. Tenemos aulas de clase que quedaron herméticamente cerradas, pero no se puede conectar ni siquiera un ventilador, porque los tomacorrientes quedaron desconectados de la energía. Así, con ese tipo de obras, créame lo que es cierto, que no se avanza. Y esas empresas que se ganan esas licitaciones para hacer estos tipos de contratos, yo creo que si dejan un detalle sin hacer, que se les deduzca del salario, del pago, y que no se les pague pues ese dinero porque han dejado un trabajo incompleto. Sí. Bueno, el tema de la infraestructura educacional es muy fundamental, licenciado Benítez, porque es ahí donde se dan las herramientas para crear hombres y mujeres de bien, que son estos futuros personajes que salen de estos centros educativos. Ahora, el sistema educativo, estas reformas, ya se aprobó la ley del presupuesto general de la República. No sé cuántos millones se le agregaron. ¿Usted sabe? ¿Tiene conocimiento cuántos se le dio a la educación? La administración anterior dejó el presupuesto de la República de educación, con 41,000 millones de lempiras. Es un presupuesto bastante grande. Pero fíjense que yo critico una cosa. Cuando tenemos un presupuesto de 41,000 millones de lempiras para la Secretaría de Educación, y digo que es bastante grande, pero es cuando la matrícula bajó y subió la cantidad de profesores. En otras palabras, vamos a llegar, si estamos así, vamos a tener más profesores y menos alumnos, y eso no puede ser. Entonces, ahorita se va a hacer un incremento al presupuesto para educación, pero si hay un incremento ya pasa de los 41 millones. De acuerdo. Entonces, no sé exactamente cuánto es el aumento que se dio al presupuesto de educación, pero lo importante es que no se le quitó. Y la novedad para los profesores es que de ese aumento al presupuesto, pues se le va a dar un aumento salarial a los docentes. Esto es importante porque la verdad que los profesores no esperábamos esta buena noticia. Yo no quiero que se vaya a convertir en una mala noticia el hecho de las últimas declaraciones de la señora ministra de Educación, cuando ella dice que en mayo no nos viene ese aumento.
Y es que es justo lo que la señora ministra de Educación está diciéndonos, porque recuerde que ahorita en junio han habido nombramientos de docentes. También ya les viene el aumento ahorita en mayo a los profesores proeco que tenían un salario raquítico, un salario de hambre directamente, y viene el pago del 14º mes de salario. Entonces, por esa razón, vamos a tener que esperar un poquito más para que nos venga en nuestros estados de cuenta o que se nos pague el aumento salarial. Lo más importante es que haya aprobado un aumento salarial y que en junio probablemente ya tengamos con nosotros ese aumento. Ante la situación que vive el sistema educativo, licenciado Benítez, en el departamento de Cortés, significa, logro entender que hubieron concursos para aplicación de nuevas plazas. Ahora bien, la pregunta del millón sería, ¿hay vacantes para meter a este maestro? Porque usted me decía anteriormente que hay muchas maestros que solo cuentan con 10 alumnos. Entonces, ¿cómo van a distribuir las plazas de estos docentes? En Honduras tenemos recurso humano calificado con alrededor de unos 32,000 profesores que están esperando empleo, que están esperando trabajo. Entonces, en ese sentido nosotros no tenemos problema. La información que tengo es que en la administración anterior se trastocó mucho la ley y hubieron muchos nombramientos al margen de la ley. Entonces, la Secretaría de Educación, la Dirección Departamental de Educación, porque nosotros mismos somos testigos, hemos mandado informes de aquellos, la cantidad de alumnos que hay en cada centro educativo, la cantidad de alumnos que tiene cada docente, y se han encontrado centros educativos donde sobran profesores. Y lo mismo, yo quedé sorprendido cuando en un centro educativo aquí en San Pedro Sula hay 120, 121 alumnos y tenemos 21 profesores para eso. Eso es bastante. Y así otras cosas. Todas las plazas que tienen nombramientos al margen de la ley, la Dirección Departamental de Educación, con instrucciones de la Secretaría de Educación, está haciendo una investigación y ha comenzado ya a ir entregando cancelaciones de acuerdos porque son nombramientos que irrespetaron la ley. Y esas plazas que queden vacantes, ha dicho el señor director departamental, el licenciado Rafael Rodríguez, que van a ser sometidas a audiencias públicas, creo que el 30 de junio, los primeros días de junio, algo así. Aquí lo importante es que trabajo va a haber, y yo lo que sí pediría es que se respete la ley, que se respete el derecho de esos profesores que estudian y que plasman su conocimiento en un examen y que sacan los primeros lugares y que muchas veces se les deja por fuera porque por cuestiones políticas o por cuestiones gremiales nombran a un 20 lugar, 50 lugar, etcétera. Ok. Bueno, licenciado Benítez, me resta agradecerle la oportunidad de poder informar al pueblo hondureño y sobre todo despejar algunas dudas que tienen sobre el sistema educativo, lo que ha pasado, algunos hincapiés que se han dado específicamente en el departamento de Cortés, porque ha sido el huracán educativo, digamos, por decirlo de esta forma, pero que han tratado de solventar, de navegar sobre todo sobre esta situación y de enmendar el sistema educativo para tener, no a corto plazo, sino que a largo plazo, un sistema educativo pues mejorado en base a las condiciones que se puedan dar y a los resultados que les exigen por parte de las autoridades del gobierno. Solo me resta agradecerle porque vamos a continuar con esta participación siempre en el mismo tema y porque sabemos su apretada agenda, licenciado Benítez, director distrital de la número 26, ¿vas? 26B. 26B. Sí, ajá, aquí en esta oficina donde estamos tenemos 2 distritos. Está
el 26A y el 26B. A mí me corresponde el 26B con la atención a unos 41 centros educativos entre privados y oficiales, desde prebásica, básica, media, incluso las nocturnas y los ICEME también. Bueno, le deseamos lo mejor de lo mejor, éxitos y bendiciones. Es un proyecto educativo a cargo de esta digital, licenciado Benítez, y vamos a seguir abordando este tema porque sabemos que es muy amplio, pero me dice en producción, igualmente tenemos que irnos a nuestro primer corte comercial. Después de la pausa, seguimos con el tema educativo a través de nuestra agenda informativa en el canal hondureño de televisión CHTV, Foro de Noticias San Pedro Sula. Ya regresamos. Gracias por continuar siempre con nuestra agenda informativa. Bueno, como preámbulo les había anunciado que veníamos siempre con el tema educativo, usted que nos viene sintonizando, y para ir desarrollando el mismo estamos con la licenciada Geonari Fuentes. Ella es la directora distrital de educación número 26, pero la A, porque aquí como hay dos, está la A y la B. Anteriormente compartíamos con el licenciado Gilberto Benítez, quien es el director distrital de la B, ¿va? Y usted de la licenciada, primera vez que la entrevistamos. Mucho gusto. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo le va? Pues estamos muy bien, agradecidos con Dios por tenernos un día más aquí. Sí. ¿Verdad? Bueno, ya para entrar en materia, licenciada, creo que ya más o menos usted estaba escuchando todas las preguntas que le estaba haciendo. Yo lo quise hacer por parte, por segmento. Naturalmente me gusta a veces tener todos los involucrados en el tema abordado. Veo que trae ahí un texto, me imagino que ya viene preparada para el mismo. No sé por dónde ingresar, si seríamos abordar el tema. Quiero no tocar el mismo tema que abordamos con el licenciado Benítez. ¿Cuántos centros educativos usted abarca que están a su cargo? Tenemos 70 centros educativos. Estamos hablando de centros educativos no gubernamentales y gubernamentales, de prebásica, básica y media. Ahora bien, el licenciado tenía 40 y pico, 46, ¿va? ¿Usted tiene más que él entonces? ¿O están en la misma igualdad de...? Creo que tengo un poco más de centros educativos a mi cargo, porque en este caso se hizo por zona geográfica. Entonces, asumo que por esa razón tengo más centros educativos. Sí. Ahora, licenciada Fuentes, me interesa saber su trabajo en lo que va este año. Creo que usted es nueva también acá, sobre todo los compromisos, porque hay retos personales y hay retos también que hay que darle resultados por ustedes se deben al director departamental de educación, ¿va? Así es. Entonces hay que entregarles, como quien dice, números y después hacer algunos análisis previos. ¿Cuál ha sido el primer paso en el sistema educativo que se está haciendo en el sector del departamento de Cortés, que ustedes pueden decir, vamos a iniciar por acá para ir mejorando la situación educativa? Ajá. Bueno, como ustedes saben, en todo distrito, lo primero que debemos de hacer, más cuando asumimos, ¿verdad?, un cargo, en este caso nosotros pues tenemos aproximadamente desde el mes de marzo de iniciar. Entonces, en este caso, licenciado, nosotros hacemos un trabajo de organización de los diversos centros educativos que está a nuestro cargo, y obviamente nos encargamos de brindar todas las instrucciones que emite la Secretaría de Educación, por ende al director departamental, a las direcciones municipales y luego a las direcciones distritales. Cualquier innovación, cualquier cambio, cualquier sugerencia, cualquier información o informe, nosotros lo hacemos llegar a nuestros directores municipales y ellos a la vez al director departamental. Entonces, el primer trabajo que se hace es de organización. Hacemos un monitoreo en los diferentes centros educativos, porque recuerde que ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son las necesidades que hay en los mismos. En este caso, los monitoreos tenemos que ir a contar alumnos para saber qué docentes
hacen falta, qué recurso humano hace falta en los diferentes centros educativos y así nosotros poder hacer pues ese tipo de organización, enviar los que nos sobran a los centros educativos donde hace falta, porque ¿qué es lo primero que debemos de velar? Es porque el niño reciba sus clases. Acuérdese que el derecho a la educación es un derecho universal y nos debemos precisamente a eso. Licenciada, le tengo que preguntar, ahorita me vino a la mente el tema de la merienda escolar. ¿Usted le han dado seguimiento a esto o por lo menos está en stock? Bueno, definitivamente sabemos que la merienda escolar, la primera remesa ya se entregó a los diferentes centros educativos. Recuerde qué importante es, y aquí quiero agradecer a la ministra de Educación que realmente ha hecho un trabajo extraordinario. Tenemos la alimentación escolar que se ha brindado a una cantidad de 1.2 millones de niños que ya la tienen en los centros educativos. Acuérdese que esta es una manera también de tener al estudiante en el aula de clases, aquellos alumnos que no tienen acceso a alimentación. Es una buena manera de tener el alumno en el aula de clases, ¿verdad? Así es de que en ese sentido nosotros estamos muy agradecidos con la ministra de Educación porque le ha dado importancia a ese tema educativo. Si hablamos de todos los avances que hemos tenido ahorita con la ministra de Educación, 13.996 becas estudiantiles se han distribuido en el transcurso de toda la República de Honduras. Es otro gran aporte de nuestro presidente a través de la ministra de Educación. Tenemos la entrega de textos escolares, que son 413,000 textos escolares que se han distribuido a nivel nacional y que ha sido un buen aporte que ha tenido la ministra de Educación. Y luego vamos a hablar también del acompañamiento pedagógico, que son 47,000 docentes que han sido incluidos en la supervisión de los diferentes centros educativos. ¿Por qué le menciono esto? Porque es importante que nosotros hagamos ese tipo de supervisión porque nos genera un parámetro de cómo están las estrategias que se implementan en los diferentes centros educativos. ¿Qué hicimos nosotros en este caso? Los centros educativos fueron a supervisar y de allá, ¿qué nos traemos? Las estrategias que se implementan en los diferentes centros educativos. ¿Qué me funciona a mí en el aula que yo voy a observar de mi compañero y yo lo puedo poner en práctica en mi centro educativo? ¿Qué sugerencia le voy a dar de cosas que ya no funcionan y que necesitamos renovarlas? Y en este caso le voy a decir algo que tal vez no lo han mencionado mucho, que es la metodología STEAM, que yo sé que tal vez no lo han escuchado mencionar. Metodología STEAM. ¿Qué significa? Es una nueva metodología que está implementándose en los centros educativos. Sabemos que todo es un proceso, pero fíjese que me llama mucho la atención porque es la unificación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el arte. Queremos tener estudiantes que puedan ser capaces de tener un pensamiento crítico, el desarrollo de un pensamiento crítico. Recuerde que ahora es necesario tener un refrescamiento relacionado en el tipo de estudiante que nosotros queremos obtener, el tipo de profesional que necesita la empresa que nosotros formemos. Entonces, metodología STEAM viene a ser un estudiante más reflexivo, donde hay capacidad para resolver problemas, ¿verdad?, que se le planteen. Queremos un estudiante hábil, capaz de poner en práctica las metodologías que se le van a orientar. Precisamente es también para involucrar la tecnología. Recuerde usted que ahora la mayoría de estudiantes conocen cómo manejar la tecnología, pero ha hecho falta este tipo de orientación, involucrarlo más. Entonces, metodologías STEAM precisamente se trata de estos enfoques, donde se implementan nuevas estrategias para que el alumno sea más proactivo y aprenda haciendo. Es la manera de tener un mejor profesional, ¿verdad? Bueno, licenciada, me interesa saber el tema de las becas, porque aquí es un punto muy importante. Tengo que hacer un stock acá. ¿Cómo entregan estas becas? ¿Cómo se hace el análisis para entregarle una beca a un estudiante? ¿Cómo lo perfilan ustedes? Bueno, siempre se ha hecho
Una puede ser por rendimiento académico. Sí. Acuérdese que tenemos aquellos alumnos que necesitan aquel buen estímulo porque son alumnos de excelencia académica que son muy esforzados, pero también tenemos aquellas becas sociales donde hay aquellos estudiantes que sabemos que tienen la necesidad económica de poder llegar a un centro educativo y eso es una forma de apoyarle. Ahora con el siguiente tema que usted me había dicho, yo voy a ir preguntando porque me interesa despejar algunas dudas, porque usted lo puede conocer, pero la población hondureña lo desconoce porque no son métodos que ellos lo saben manejar. Nosotros hemos visto que la primera dama de la República ha entregado material didáctico. Este material didáctico, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el material que se ha estado entregando a los centros educativos? Lo que vemos es que se ha entregado prácticamente en Gracias a Dios, en el occidente del país, pero Cortés no. Pero usted me habla que la Secretaría de Educación pues ha venido a Arely Argueta también a suministrar los diferentes centros educativos. En cuanto a la entrega de material didáctico, generalmente se organiza a través de las direcciones departamentales, pero todo requiere un proceso y un tiempo para organizar ese trabajo. Así es de que en este momento ahorita no ha venido material, pero yo sé que próximamente pues tienen que enviarse a los diferentes centros educativos donde exista la necesidad. Ajá. Nos quedó claro lo que es la merienda escolar. Ahora bien, fue una pregunta que yo no la terminé de hacer con el licenciado Gilberto Benítez, ahora porque como se han cambiado los horarios de impartición de clase por esto del cambio climatológico, ustedes, el sistema educativo habla de cuántos días de clases habla, ¿cuánto es el día promedio de clases que se debe recibir? Bueno, el horario en la jornada... No, los días promedio, digamos, usted, ¿cuánto es lo normal de clases? Digamos, ¿son 300 días de clase o cuánto es? No, porque se inicia a partir de febrero, creo que va. Sí, hablamos siempre hablamos de 200 días de clase. Exactamente, 200 días de clase, obviamente, esos... Ahorita, si usted se fija, por la situación climática, se habló de que íbamos a impartir clases de 7 a 11 de la mañana en la jornada matutina y en la tarde 1:30 a 5:30, ¿verdad? O 1 a 5. Esos son los horarios establecidos por la Secretaría de Educación, precisamente para salvaguardar la salud de los estudiantes y también de los docentes, ¿verdad? Que sabemos que las temperaturas están tremendamente altas. O sea, esto me da a entender de que se puede prolongar el nivel educativo, digamos. Si son 200 días, podríamos llegar más de 200 días de clase o no, o van a hacer algún reforzamiento de horas. Mire, siempre se establecen los 200 días de clase, pero siempre se da más de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, 200 días de clase es como algo reglamentario, pero nosotros sabemos que en los centros educativos siempre se supera esa cantidad de días. Sí. Bueno, con esto ya no nos cabe duda de que en cuanto al sistema de los horarios por la impartición de las clases, específicamente en unas aulas que no tienen el sistema necesario para la impartición de las mismas, podríamos decir, licenciada Fuentes, de que ustedes han supervisado, han dado todo este análisis y han venido a detectar. Yo por eso le decía al licenciado Gilberto Benítez, a veces no hay que correr, sino que aprender a caminar, específicamente porque cuando hablan de la tecnificación de los sistemas educativos, deberíamos de iniciar primero por la infraestructura, que es lo que tenemos, ¿va? Porque no pueden ustedes poner internet en una comunidad, en áreas, en el caso de la urbana no hay ningún problema, pero incluso se presentan algunos problemas acá, si no se cuenta con la infraestructura necesaria. Podríamos decir de que ustedes han elaborado algún plan y han dicho, bueno, tenemos en San Pedro Sula, para verificar, para centralizar San Pedro Sula, tenemos, digamos por decirlo así, 10 centros educativos que están en precarias condiciones. ¿Podríamos manejarlo de esta manera o no? En este caso, la Secretaría de Educación, en su plan de estrategias, también ha hablado mucho del fortalecimiento de infraestructura de los diversos centros educativos y de hecho la Secretaría de Educación, a través de las
direcciones departamentales, a través de las diversas alcaldías, también ha mencionado y ha hecho un sondeo, un diagnóstico para conocer e identificar aquellos centros educativos que tienen mayores necesidades. Entonces ya se está trabajando en relación a eso, ¿verdad? De hecho, el director departamental, que es la persona que constantemente está brindándonos capacitación y toda la información pertinente, nos ha dicho de la importancia de fortalecer la diversa infraestructura de los centros educativos, porque sabemos que es una necesidad a la que se le tiene que dar prioridad. Estas necesidades que tienen en el sistema de infraestructura, podríamos decir, bueno, usted me habla de la alcaldía, pero también es un compromiso gubernamental. No, de acuerdo. Por parte del gobierno. ¿Me dio números cuántos centros educativos han podido detectar? No. No, todavía no. Pero de hecho, nosotros, ¿qué hacemos cuando hacemos un diagnóstico? Sí. Enviamos esa información para hacer un sondeo en los diferentes centros educativos. Ellos a la vez nos proveen cuáles son las necesidades que tienen en sus centros educativos y nosotros enviamos la información a las autoridades competentes. En este caso, al licenciado Rafael, ¿verdad?, Rodríguez, que es la persona que está de director departamental, ¿verdad? Y que él siempre ha tenido una comunicación constante con nosotros los directores distritales a través de capacitaciones, a través de oficios, sobre las necesidades que se van teniendo en el transcurso del tiempo que va recorriendo de las diferentes necesidades de los centros educativos. Entre ellas, podríamos decir, para mencionar, yo nada más voy a hacer el pie. Sillas, ¿cuáles son las necesidades o las debilidades que se encuentran en infraestructura que ustedes han podido percibir, digamos? ¿Sistema climatizado? Mire, obviamente la necesidad de equipamiento en general. Sí. Sabemos que en algunos centros educativos el deterioro de las sillas es una realidad y que hay que estar actualizándonos para saber cuáles son las necesidades. Tenemos cantidad de alumnos que van nuevos a los centros educativos y hay que estar renovando ese recurso porque sabemos que se pueden deteriorar. De igual manera, pues la mayoría de centros educativos que tienen de repente la necesidad de reparación de techos, todas esas necesidades son las que se recogen y ya estamos haciendo un sondeo. De hecho, el primer informe ya nos lo solicitaron y ya los tienen las autoridades competentes, porque yo tengo entendido que 2026, 2030 en su plan de gobierno está incluida las mejoras en infraestructura, que sabemos que es una necesidad primordial, ¿verdad? Sin descuidar la parte metodológica que debemos de trabajar en los centros educativos, porque sabemos que es necesario implementar nuestras nuevas metodologías y estrategias que vengan a sustentar las necesidades que tenemos en los diferentes ámbitos de trabajo, ¿verdad? La empresa privada hace demanda de un perfil de alumno y nosotros también tenemos que trabajar para entregarle lo que ellos necesitan, ¿verdad? Bueno, porque estamos ante un clima que no es favorable para el sistema educativo por el sistema de las calores, pero vamos a entrar a otro clima porque es inestable, con lluvias y todo esto. Entonces el sistema educativo tiene que estar preparado. Definitivamente. Porque muchas de las escuelas, usted se ha visto, es una crítica constructiva, licenciada. Así es. Porque hay que ver las debilidades o las falencias con las que cuenta el sistema educativo, porque ustedes pueden decir, no, los alumnos los vamos hoy que ingresen 2 de la tarde a los centros educativos. Pero cuando venga la lluvia vamos a tener otro problema también, que es el sistema de techado, de infraestructura. Han podido también percibir estas necesidades y poder plantear a una necesidad que se puede hacer obligatorios en los centros educativos, porque si no van a estar en más de lo mismo. Bueno, mire, sabemos que todo es un proceso, ¿verdad? Y ellos están iniciando haciendo los sondeos, haciendo los diagnósticos, conociendo las necesidades de los centros para así poder solventar las necesidades más importantes. Por ejemplo, se le tiene que dar prioridad a aquellos centros educativos donde no tienen un techo con condiciones para que un alumno reciba clases. Entonces, obviamente, lo primero que se hace es el sondeo para conocer
Las necesidades sí se tienen que priorizar. Obviamente, esperamos que en el transcurso de estos 4 años se le pueda dar respuesta favorable a los centros educativos con necesidades priorizadas. Vamos a dejar este tema de un lado de infraestructura, porque creo que no hemos dejado ningún cabo suelto, por lo menos las expectativas o las dudas se han disipado, porque esto es importante hablarlo, porque es bueno ver qué se está haciendo. Ahora, en cuanto a los docentes, ¿se han hecho concursos, se han estado trabajando esto para la aplicación de plazas o qué se está haciendo? Bueno, lo primero que se está haciendo es un reordenamiento, ¿verdad? Acuérdese que cuando recibimos una administración diferente hay que conocer cómo se han hecho los diversos procedimientos. Obviamente, cuando ya terminemos con la etapa de organización, tiene que venir nuevos concursos para que los docentes puedan optar a plazas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, voy a usar este adjetivo, podríamos decir plaza fantasmas, en vez de decirles paraca, que se va a escuchar muy feo, ¿eh? Entonces, catedráticamente han encontrado estas plazas así que no han llenado o no han sido los docentes que han laborado en el sistema educativo y que hoy por hoy pues se está reorganizando. Mire, al respecto puedo darle la siguiente opinión. En el caso de las direcciones distritales, ellos están trabajando para obtener toda la información y pasarla a la autoridad competente. Sería muy irresponsable de mi parte dar una opinión al respecto sobre un tema que todavía yo no he sido parte para conocerle, pues no conozco a fondo la situación, pero sabemos que las autoridades pertinentes, que son los encargados de velar por guiar este sistema, entonces ellos son los que darán información a la autoridad competente y someterla a donde deban, porque como le digo, no es mi competencia en esta ocasión hablar sobre ese tema, ¿verdad? Ahora, el plan de alfabetización, cero analfabetismo, esto ha sido una narrativa recurrente de todos los gobiernos que han trabajado bajo esta metodología y creo que algunos pues han fracasado. Hay que darle el beneficio de la duda a este gobierno porque apenas pues llevan 100 y un par de días ¿sí? Llevando este barco. Y digo esto porque creo que el plan de alfabetización incorpora el departamento de Cortés o solo algunos departamentos que están un poco lejanos. Pues hasta el momento todavía no hemos recibido instrucciones al respecto, pero yo sé que también es un tema que debe ser prioritario y que obviamente al nosotros tener esa información pertinente y fidedigna de la dirección departamental, lo vamos a poner a disposición de los diferentes directores de los centros educativos, que es con quien nosotros tenemos la comunicación, en este caso a través de oficios, ¿verdad? De manera pertinente. Podríamos decir que en el departamento de Cortés no existe el analfabetismo o sí hay que trabajar en eso. Definitivamente se debe de trabajar, se debe de investigar a ver si esa información es fidedigna y acorde a eso nosotros tenemos que hacer un trabajo minucioso porque lo que se pretende es contrarrestar el analfabetismo. Pero en este caso, pues, como le digo, siempre los diagnósticos son importantes para conocer si esas son las realidades que tiene nuestro país, ¿verdad? Sí. Cero analfabetismo, sí. Porque es una palabra muy, muy fuerte. Sí, muy fuerte, de acuerdo. Sí. Ahora, ya para ir culminando y para darle el toque final al sistema educativo, esto de la deserción escolar, deserción escolar, es bien complejo porque los escenarios son diferentes, se dan por diferentes tipos de escenarios. ¿Ustedes tienen algún plan para volver a incorporar a estos jóvenes que no se han incorporado nuevamente a las aulas de clase? Fíjese que este es un tema que yo he visto que le han dado bastante relevancia. Sí. Porque de hecho se trata de disminuir la brecha, ¿verdad? De aquellos estudiantes que donde hay deserción escolar,
o que no han ingresado a los centros educativos. Yo pienso que es importante buscar estrategias para tener el alumno en las aulas de clase, ¿verdad? Y en eso se ha estado trabajando, se ha estado dando capacitación y ahí vamos por ese camino, dando la importancia necesaria, porque la deserción escolar es una realidad y nosotros necesitamos disminuir esos índices y cerrar la brecha, ¿verdad? Aquellos estudiantes que no están todavía en el sistema educativo, tenemos que buscar estrategias para lograr que esos muchachos continúen sus estudios. ¿Se da más en el sistema primario educativo o en el sistema ya básico? Ya. Ajá. En todos los ámbitos, le voy a decir, en todos los ámbitos. Lo que pasa es que de repente, en ese sentido, hay mucha labor que hacer. En los centros educativos sabemos que muchos de los directores, ¿sabe qué hacen? Van a las comunidades donde ellos dan clase y van a hacer sondeos si todos los niños de esa comunidad están recibiendo clase. Y esa es una labor muy importante, tener relación con los patronatos, con las autoridades comunitarias para conocer si todos los alumnos de esa comunidad están recibiendo clases. Bueno, creo que hasta el momento, el tema es amplio, podríamos dialogar más tiempo, pero me dice producción que tenemos que irnos despidiendo, licenciada Fuentes, se me escapa el primer nombre. Geonari Fuentes, porque sí, así lo vamos a rotular, sí, directora distrital de educación, en el departamento de... Le agradezco, primera participación que le hemos tenido aquí en este espacio informativo para poder hacer un análisis perspectivo en torno al tema educativo, y el departamento de Cortés no va a ser la excepción, porque nosotros siempre tratamos de dar un balance al sistema educativo. La semana pasada tocamos el tema policial en torno al tema seguridad con el director de tránsito, ahí tocamos el tema político con el analista político, el abogado Ivonne Judic Melende, solo para que tengan en contexto, y vamos a ir abordando esto y más temas siempre a través de nuestro foro de noticias. Y hoy quisimos abordar el tema educativo como agenda de prioridad nacional. Nos vamos, Dios los guarde y los bendiga. La licenciada les deseo el mayor de los éxitos en este cargo, que no es nada fácil, porque la tarea y los números pues tienen que ser positivos para la evaluación en torno al trabajo realizado en este ente educativo. Hoy sí. Muchas gracias. Sabemos que a estos puestos venimos a brindar un servicio, ¿verdad? Y esperamos hacerlo de la mejor manera. Tenemos la mejor disposición. Muchísimas gracias. Ok. Nos vamos. Dios los guarde y los bendiga. Hasta pronto.